Buenos días. Arrancamos el tercer y último día del 89 Congreso Nacional de Urología y volvemos a estar en la plaza, en nuestro lugar de conversaciones, donde a lo largo de estos días hemos tenido charlas, conversaciones, encuentros entre urólogos y algunos que no son urólogos, como nos pasa en esta ocasión. Hoy vamos a hablar en este momento de alfabetización en inteligencia artificial para médicos. Vamos a hablar de salud digital. Para ello tenemos con nosotros al doctor Rodrigo España, director de la Oficina de Salud Digital de la EU. Buenos días, Rodrigo. Buenos días. Y tenemos también con nosotros a Nacho Alcalá. Nacho no es urólogo, es otorrino, pero además es el fundador de Red Sanitaria, que ahora nos va a contar lo que es. Gracias, Cristina. En primer lugar, me gustaría saber, Rodrigo, cuéntanos un poco, ya hemos estado hablando en más ocasiones durante estos días, hemos hablado de las oficinas AIU, de la importancia que tienen en la estructura transversal de nuestra asociación, y cuéntanos un poco cuál es vuestro proyecto de la Oficina de Salud Digital, qué te motivó a lanzar este proyecto, qué estás haciendo, y háblanos de ello. Gracias por la presentación. Mira, nosotros en nuestra oficina, nuestro board comenzó a formarse en herramientas digitales, a filtrar qué herramientas digitales son más interesantes para el urólogo. De hecho, tenemos algunas colaboraciones, como recientemente hemos conseguido una con Consensus, que es una herramienta bastante útil para el investigador. Poco a poco queremos servir también al asociado como de consejero de qué herramientas son más interesantes que otras, o aportarle información de cualquier duda que tenga. También estamos elaborando un informe de cómo está la legislación actual europea en cuanto a inteligencia artificial, que tenemos que tener cuidado y todo lo que viene. Pero claro, nos dimos cuenta de algo, que es la pregunta que nos surgió es cómo podemos hacer que el asociado se una a nuestro barco de formarse, de estar actualizado. Esto va muy rápido, el tema de la digitalización, y no que solo seamos nosotros los que sabemos, sino que todos podamos subirnos a ese barco y remar juntos. Entonces, ahí es cuando, pues, no iba a decir que conocí a Nacho, porque él para mí ha sido clave en mi formación en esta nueva herramienta. Y dijimos, bueno, oye, ¿y si podemos hacer una sinergia entre nuestra asociación y su modelo? Que yo creo que lo mejor es que él explique su modelo, explique qué es Red Sanitaria, y que es algo que a todos los que nos hemos unido a Red Sanitaria, pues nos ha cambiado mucho la vida médica y digital. Así que... Pues ya te ha dado la introducción el doctor España, así que, Nacho, cuéntanos qué es Red Sanitaria. Bueno, muchas gracias primero por este espacio, porque yo me dedico a otro orificio distinto a los que se suelen tratar en este ámbito. Red Sanitaria nace un poco con la idea de dar herramientas a todos los médicos para potenciar todo lo que hacen. Como nosotros decimos, el 94% de los médicos dicen que usan inteligencia artificial porque le preguntan cosas a ChatGPT. Y eso pues se queda un poco por debajo de lo que podemos hacer a día de hoy. Nosotros utilizamos siempre un avatar, ¿no? Este médico neandertal que intenta representar que los neandertales eran más inteligentes que los sapiens, parece que más fuertes, pero aún así se extinguieron. Mucho cuidado con médicos extremadamente capacitados que, si no se adaptan a este nuevo cambio, pues la cosa se puede complicar. Y siempre que hablamos de inteligencia artificial, hablamos de 3 conceptos, ¿no? Que son los que a nosotros nos encantan, porque el médico vive la inteligencia artificial desde muchas formas distintas. Primero, desde lo que le viene a contar el paciente en consulta, ¿no? El paciente ya sabemos que está utilizando estas herramientas de inteligencia artificial como un arma de destrucción masiva que tienen en el móvil, y al que le preguntan cosas como: oye, tengo la siguiente revisión con mi urólogo, ¿qué preguntas le hago sobre mi cáncer de próstata? Entonces el paciente llega a la consulta y ahora tiene 15 preguntas muy bien tiradas, información muy actualizada, y tú por consulta a lo mejor no tienes 15 minutos más para responder. Entonces, la inteligencia artificial potencia la autonomía del paciente. La segunda, ¿no?, sería ese concepto que nosotros llamamos el vibe doctoring. El vibe doctoring es, igual que los programadores ya no programan, los informáticos no están haciendo así con el teclado, sino que le hablan a la IA y le ayuda, los médicos ya tienen herramientas en la consulta
que le ayudan a pasar consultas sin que ellos hagan nada. Estos son los escribas médicos que transcriben las conversaciones y las convierten en historia, y los sistemas de soporte a la decisión clínica, que te ayudan a tomar decisiones mejor informadas. Un gran ejemplo era Open Evidence, que descanse en paz, ¿no? Porque nos lo quitaron de Europa por la regulación y ya está fuera. Y el tercero, porque si te fijas, en el primero y en el segundo, nosotros no podemos controlar a la IA, pero si nosotros como médicos aprendemos a utilizar estas herramientas, como por ejemplo Consensus, que tiene una capacidad tremenda y con la que podemos hacer muchísimas cosas, nos vamos a convertir en médicos aumentados. Así que eso es un poco lo que nosotros intentamos hacer desde Red Sanitaria, ¿no? Formar a esos médicos para que aprendan a capacitarse y a alfabetizarse en inteligencia artificial para sacarle el máximo partido y llegar a donde antes no llegaban, tanto en consulta como en investigación, como en bioestadística, docencia, divulgación, gestión de la consulta, de las guardias, del servicio, todos estos temas. Y yo la verdad que encantado de poder estar aquí también contando eso, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos esto a nuestros urólogos, Rodrigo? Pues como al final lo que hemos planteado, la propuesta que ha ido surgiendo, pues crear una formación que vaya desde la base, ¿no? Porque sabemos que incluso en nuestra propia asociación pues hay compañeros que están a diferentes niveles, y yo creo que lo importante como punto de partida de nuestra oficina es no dejar a nadie atrás. Después, a partir de ahí, buscar también, pues con la oficina de formación, también sinergia a aquellos miembros que sean más, bueno, pues que se les estimule más el tema de las herramientas digitales, pues tendrán sus caminos, pero sobre todo es que el que pueda de la base no se sienta apabullado con todo lo que hay, y que empecemos desde ahí, por lo menos en este primer punto. Entonces lo que se ha planteado con ello, eso es una formación conjunta para todos los miembros. Cuéntame algo más, Nacho. Luego, ¿esto cómo se aplica en el día a día? ¿Cómo lo ejecutamos después? Sí, esto que ha dicho Rodrigo además es fundamental porque, claro, ¿cuál es el miedo inicial de una persona que no está habituada a la tecnología? Y esto le pasa muchísimo, nos pasa a los médicos un montón. Que ese primer paso inicial, esa fricción, esa barrera, nos cuesta romperla antes de meternos, ¿no? Entonces yo creo que tener a alguien que te acompaña un poquito de la mano y te enseña desde el principio a cómo utilizarlo es muy importante. Eso de la inteligencia artificial, que para los médicos es una cosa relativamente nueva, a finales de 2022, esto no es una cosa de ahora, es una cosa antigua que viene desde hace muchos años. Entonces, ¿cuál ha sido el gran cambio? Pues el gran cambio es que en 2022 sale la primera, que es ChatGPT, y una cosa que antes estaba reservada para los informáticos, para los ingenieros, empieza a ser una cosa accesible para toda la población, simplemente interactuando a base de palabras, haciéndole preguntas, ¿no? ¿Cuál es el gran problema de la inteligencia artificial? Bueno, pues que si no sabe utilizarla bien, la inteligencia artificial alucina. ¿Qué es esto que Te juega alucina? malas pasadas, ¿no? Te cuenta unas películas espectaculares. Esto a mí, Que te puedes creer, y eso es lo malo, ¿no? eso es. Y a mí siempre me gusta compararlo con un borracho en un bar a las 3 de la mañana, que te cuenta algo. Y que al día siguiente mejor no te acuerdes, ¿no? Bueno, pero que te cuenta algo Sí. como muy convencido, te cuenta una cosa tal, pero todo lo que te está contando se lo está inventando. Pues con la inteligencia artificial generativa pasa parecido. Te dice algo que está muy bien estructurado, muy bien redactado, muy bien puesto, y eso puede hacerte creer Que tiene razón. que tiene razón. Claro, yo creo que eso es lo más importante, es que cuando tú utilizas esta herramienta, es que te lo dice con autoridad. Antiguamente, ¿no? Cuando el paciente utilizaba al doctor Google, ¿no? Era bastante más fácil saber que esta página web donde ha entrado, pero ahora Claro. tanto el paciente viene con la idea de que le ha dicho algo con autoridad, y después el médico que está utilizando de manera incorrecta esa herramienta se lo va a creer también, porque por ese concepto de la autoridad que Claro, es que eso que yo recuerdo hace, bueno, no tantos años, porque esto ha ido tan rápido, que es verdad que se recomendaba a los que trabajamos en comunicación sanitaria, decíamos, siempre recomendábamos a los médicos, oye, ya que no podemos luchar contra el doctor Google, que al final el paciente va a entrar y va a decir, me han dicho que tengo esto, por lo menos recomendemos a los pacientes cuáles son las fuentes que deben acudir, ¿no? Medios, pues, eso, sociedades científicas, etcétera. Claro, ahora eso no se puede hacer, porque no le puedo recomendar nada específico. Pero sí que hay alguna forma de que a los pacientes también, ya no estamos hablando de los médicos, pero que a los pacientes también se les pueda, pues eso, ¿no? Hacerles recomendaciones con respecto al uso de la IA.
¿Se puede? Se puede, de hecho, aquí hay como dos grandes melones, ¿no? Hay Sí. un melón muy importante que es que ya existen herramientas generalistas que se presentan como herramientas de salud para pacientes. Este es el Ujú. caso de ChatGPT Health, Ujú. que en Europa no está accesible, pero en Estados Unidos sí. Y entonces el paciente le pregunta a una inteligencia artificial que dice ser de salud. Eso Dice ser. Eso es muy peligroso porque puede Ujú. decir cosas correctas o cosas incorrectas. Eso es una parte. Pero ahora el otro gran melón que se abre, y este es súper interesante, es que ahora el propio médico puede ser capaz de generar contenido fiable, supervisados por él. Claro. Incluso algunas herramientas que puede entregar al paciente para que le responda en función de la información que el médico ya ha supervisado. Y eso, bueno, pues puede mejorar muchísimo y potenciar esa relación médico-paciente y llevarla más allá de la consulta. Luego también hay una cosa que antiguamente, ¿no? Pues la gente buscaba en Google, efectivamente, y te daba como un montón de búsqueda y tú elegías dónde buscabas. Bueno, pues ahora es verdad que está apareciendo, pues, eso aplicado a herramientas de inteligencia artificial, donde el paciente busca y las respuestas se preseleccionan por la inteligencia artificial Ujú. en función de una serie de parámetros. Eso también es un mundo gigante que es lo que llaman ahora el geo, ¿no? El antiguo SEO, ahora es geo. Y en función de lo que tú hagas, y hay cosas que se pueden hacer, la inteligencia artificial te va a recomendar como médico si has sido capaz de preparar bien tu posicionamiento en esta herramienta. Claro. Cuéntame un poco más, explícame un poco más exactamente sobre vuestra herramienta concretamente, ¿no? Explícamela un poco mejor. Nosotros no proporcionamos ni desarrollamos herramientas, Ujú. porque es verdad que a día de hoy el desarrollo de herramientas es una cosa que es muy accesible por muchísimos profesionales de muchos ámbitos. Nosotros lo que hacemos es enseñar a utilizar las herramientas Vale, que ya están en el efectivamente. mercado, O ¿no? sea, la red sanitaria realmente lo que hace es formar. Eso, Lo que nosotros hacemos decíamos al principio, formación. alfabetizar en inteligencia artificial a los médicos. Eso, Vale. y lo hacemos tanto, bueno, pues dando apoyo a sociedades médicas, a farmaindustria o desde nuestra propia comunidad. Y es verdad que aquí, hasta ahora, siempre nos centrábamos en el modelo de lenguaje, ¿no? En el clásico ChatGPT. Pero es verdad que este año empiezan a aparecer y a ser muy accesibles por todos los agentes. Ujú. Y ahí cambia la película, porque un agente es un modelo de lenguaje con brazo y pierna. Entonces tú puedes conectar tu agente directamente a PubMed para que lea directamente los artículos científicos con evidencia y que dicen, bueno, las cosas que están recogidas, ¿no? Eso no disminuye al 100% el riesgo de alucinación, pero Ujú. lo reduce drásticamente. Y también facilita muchísimo ese acceso a la información, esa generación de una presentación para un congreso, esa defensa de esa tesis doctoral, pues todas estas cosas, los agentes, claro, ya estamos en un momento en el que tienen capacidades realmente espectaculares. Claro. ¿Cómo? Cuenta, dime. Yo creo que es muy, para imaginarse cómo puede funcionar una herramienta o unos socios, mejor dicho, que nos hayamos actualizado Ujú. con algo como lo que propone Nacho, yo me imagino, y porque es lo que son cositas que estamos ya planteando, eh, un urologo que cuando se despierta y tiene que ir el trabajo y tiene que leerse un artículo, pues él tiene su artículo y directamente lo sube a un GPT, por ejemplo, Ujú. que lo que hace es siempre leer el artículo de la misma manera. No es que te haga el trabajo y tú no lo leas o no lo entiendas, es que te lo digiere y te ahorra muchísimo tiempo. Ujú. Pero es que, y entonces tú, pues tienes ese momento de aprendizaje. Pero es que cuando el paciente va a un hospital de estos urólogos actualizados, que es otra cosa que también me imagino yo que deberíamos hacer y que podemos hacer, el paciente va a tener herramientas, incluso digitales para usarlo, que eso podemos entrar en debate, que hay pacientes que van a poder usarla, otros no, según su edad, según el nivel cultural que tenga, pero es que seguramente en el pasillo del hospital pueda tener una infografía que sea de nuestra asociación, hablando de algo que obviamente a lo mejor no tenemos tiempo de diseñar una infografía Sí. porque estamos siempre muy ocupados, pero es que esa infografía lo tenemos con una herramienta, tenemos automatizada la elaboración de esa infografía, que sean infografías de la Asociación Española, que estén en todos los hospitales de España, y el paciente pues tenga también un pequeño QR en esa infografía que le lleve a nuestra página web, a la herramienta X que queramos dar de información sobre nuestras patologías, sobre lo que haya. Entonces, al final,
Otra idea. Ese mismo médico se va a su casa, tiene que organizar la guardia y tiene una herramienta para organizar los pases de guardia, quién hace la guardia y tal. Entonces, al final yo creo que lo que él ha dicho de médico aumentado o de servicio aumentado, porque afecta tanto al pasillo del hospital como al trabajo personal, como al trabajo al en día a día. grupo, pues es la idea. Desde ambos puntos de vista, ¿qué tal está siendo acogida entre los profesionales sanitarios, entre los médicos, esto, ¿no? La IA, porque estamos hablando de alfabetizar en inteligencia artificial a los médicos. ¿Están predispuestos? ¿Hay todavía reacios? Me imagino que todo lo que sean nuevos los residentes, adjuntos jóvenes, me imagino que estarán deseando, ¿no? Adquirir estas habilidades. Los más mayores a lo mejor todavía un poco no se lo acaban de creer. ¿Cómo, cada uno desde vuestros puntos, cómo lo percibís? Yo creo que las nuevas generaciones de los residentes hay que darles mucha voz en esto, porque yo lo que veo es que van rapidísimo aprendiendo código, haciéndote desde el principio de aplicaciones, es increíble. Entonces yo creo que ellos van a tener mucha voz en esto. Yo creo que nos pasa a todos, como nos pasa con todo, que no tenemos tiempo, entonces queremos que nos digan qué herramienta es la mejor, cuál deberíamos utilizar, cómo deberíamos utilizarla, pero no tenemos el tiempo de sentarnos a formarnos, ¿no? ¿Qué piensas en esto de...? Mira, pues yo creo que tú tienes mucha suerte porque te rodeas de residentes con mucho ímpetu, pero por ejemplo mi percepción es un poco distinta porque sí que todos utilizan estas herramientas porque son nativos digitales, pero lo utilizan como el que conduce un coche con un brazo por fuera, ¿no? Un poco como de aquella manera. Ellos vienen de utilizarlas para cosas como organizar viajes, cosas de ocio, entretenerse, pero es verdad que cuando tú utilizas una herramienta de inteligencia artificial para un uso clínico, asistencial o médico, necesita que alguien te supervise no solo el aprendizaje médico, sino el uso de la IA. De hecho, sale un artículo en el New England Journal of Medicine en 2025 que habla justo sobre esto y dice, claro, es que tenemos al residente viendo a un paciente consultando el móvil y el adjunto está pensando, ¿qué le está preguntando? ¿Qué herramienta utiliza? ¿Eso viola alguna parte del Reglamento General de Protección de Datos? Entonces, claro, ahí se abre un melón gigante y luego hay otro problema muy importante. Si los residentes basan toda su parte asistencial en el uso de inteligencia artificial, ¿cómo van a aprender realmente la parte técnica, clínica, ¿no? Y eso es también un problema gigante. Es verdad que algunas de las generaciones un poquito mayores lo afrontan con algo más de resistencia, aunque depende mucho del perfil. Mi sensación general es que todo lo que depende de cómo tú utilizas la herramienta, en el momento en el que aprendes 4 cositas, pasas de el miedo o la incredulidad a la alucinación, ¿no? Es como, wow, espectacular. Y sin embargo, las propuestas que vienen desde arriba, desde la gerencia, que a veces se imponen por otros motivos, esa que me da la sensación de que le cuesta un poquito más al profesional. Sí. Porque es como me están imponiendo una herramienta en la que no han contado conmigo, no han colaborado conmigo y no me han enseñado a utilizar. Claro. Y ahí sí. A ver, es que eso, acabas de tocar un tema que yo lo he pensado en alguna ocasión, ¿no? Es cierto que pasa en el colectivo médico, en los hospitales, pero pasa también en las empresas. Te obligan o te ponen una herramienta de inteligencia artificial, la tienes que usar porque es más agiliza por optimizar los procesos de trabajo y demás, pero no te enseña a utilizarla. Entonces ahí es donde primero eres más reacio y segundo pues no eres capaz de, es como tú dices, utilizas como puedes, ¿no? Entonces esto creo que me imagino que tú apuestas porque te pongo una herramienta de inteligencia artificial, pero además te voy a enseñar a utilizarla, ¿no? Porque además si no, no es rentable. Claro, ahí está el concepto de transformación de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Entonces, claro, lo que se impone desde arriba es transformación de arriba abajo, los escribas médicos, los sistemas de soporte a la decisión clínica. Nosotros nos centramos en la transformación de abajo arriba, en vez de arriba abajo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el médico empieza a aprender cómo funciona esta herramienta, a utilizar esta herramienta, el resto de cambios se asimilan y se asumen con más facilidad porque ya saben lo que está pasando debajo. Entonces, nuestro foco siempre está en potenciar al médico, que es como la clave, y es verdad que, aunque suene un poco raro, es como que el médico al final en esto queda un poco desamparado, ¿no? Si nadie le enseña a él a esto, porque nadie se ha parado en esto,
¿Cómo va a aprender a usarlo si Claro. si no tiene Así formación es. en ninguna de sus etapas? Así es. Los urólogos, Rodrigo, es una de las especialidades más pioneras, más vanguardistas, siempre, ¿no? De los primeros que empezaron a Tecnología. utilizar los robots, nunca han tenido miedo a la tecnología, al cambio, o sea, es una especialidad que evoluciona, quizá yo creo que más que otras incluso, ¿no? ¿En esto tú crees que también va a suceder? Pues bueno, desde eso lo vamos a marcar nosotros, ¿no? Ahora estamos en nuevas etapas en nuestra asociación, pues veremos si nos sumamos a este cambio. Es verdad que lo que dice Nacho es importante, ese cambio desde abajo arriba. Nosotros, yo creo que para mí el ejemplo mayor de herramientas que deberían implementarse y que nos cambian realmente nuestra práctica son las herramientas escribas, ¿no? La herramienta escriba, por si alguien no la conoce, simplemente es una herramienta que escucha la conversación tuya con el paciente, coge la información correcta y la transcribe en una historia clínica. Entonces, realmente hay personas que pueden pensar, no, es que ya no queremos ni escribir la historia clínica. No es eso, es Pero que mirar al paciente, queremos mirar al paciente y queremos dejar esa burocracia. Al final, tener más tiempo para hablar con el claro, paciente, correcto. para mirar a los ojos y para... Al final yo creo que hay que cambiar esa mentalidad. Hay gente que dice, no, es que nos deshumaniza la tecnología. Yo creo que justamente en esta nueva era, Estoy muy de acuerdo yo creo contigo. que es al contrario. Humaniza, no perdemos tiempo. Lo mismo, una presentación en nuestro congreso. Ya no tenemos que estar haciendo un diseño de presentación mucho tiempo el diseño. Lo que tenemos que hacer es trabajar cómo vamos a transmitir la presentación a la audiencia, cómo va a estar la audiencia atenta y trabajar en eso, no en la burocracia de colorear la presentación, de elegir pequeños diseños. Entonces yo creo que esta era es fascinante porque las herramientas nos están permitiendo dejar atrás mucho proceso repetitivo que era el cuerpo principal. Claro. Antiguamente, cuando íbamos a un congreso, ¿qué hacíamos? Estábamos una semana haciendo la presentación y el último día preparábamos lo que podíamos y ya está. Ahora es al revés. La presentación la hace con ayuda, con un buen prompt, que eso también, una buena instrucción a la herramienta, pero podemos dedicarnos a otras cosas que son más A ver, interesantes. yo lo que he oído, lo que he podido leer sobre inteligencia artificial, que me ha parecido muy interesante, y creo que aquí aplica especialmente precisamente a la medicina y al trato, eso, de la comunicación médico-paciente y al trato con el paciente, es que lo que la IA no nos puede dar es emoción, ¿no? O sea, la IA hace otras cosas, pero la emoción la tiene que seguir poniendo, la sensibilidad la tiene que seguir poniendo el ser humano. Y es que a mí me parece que precisamente en el ámbito médico, en el ámbito sanitario, que hay que aplicar tanta sensibilidad, tanta emoción en el trato con los pacientes, precisamente la IA nos puede ayudar más todavía, porque nos va a permitir tener más tiempo, ¿no? Para poder poner esa emoción, esa sensibilidad y ese preocuparse por la humanización, que muchas veces hablamos, sí, la humanización, yo lo he oído esto mucho a los médicos, ¿no? Nos hablan mucho de humanización, pero si tengo que ver 8 pacientes y tengo que decir en qué momento pongo yo la humanización, ¿no? Pues creemos que la IA va a llevar a ese camino a la clase médica. Puede llevarlo y me estoy acordando justamente, hace poco estuvimos en un congreso fuera de España y esta misma idea, utilizaban herramientas digitales para entrenar a los médicos en las habilidades no técnicas. Es decir, Ujú. imagínate un simulador que sienta a un médico delante y no vamos a hablar de cáncer de próstata, vamos a hablar de casos simulados de comunicación de malas noticias, de pacientes que están agresivos en consulta, de cómo llevar el duelo de que a un paciente le haya pasado algo, un paciente querido. Entonces, si es que pueden ayudarnos mucho, También. se me ha venido a la cabeza eso porque es al final que es utilizar la tecnología para formar a los médicos a ser Totalmente. más humanos. Que eso no se estudia en la carrera además. Ahora se Ni está en la empezando a ver, residencia. pero y en la residencia, pero no. ¿Alguna cosa que añadirnos, Sí, Nacho? o sea, ahí hay un montón de conceptos y de cosas muy interesantes. Sí es verdad que estamos hablando un poco siempre desde las bondades de la inteligencia artificial, pero también tenemos un montón de cosas peligrosas que pueden pasar, sobre todo si no entendemos sus limitaciones, que eso es fundamental. Y es verdad que, por ejemplo, Rodrigo, que es un crack en esto, ¿no? Y lo utiliza muy bien,
pues dice, oye, yo me quito la parte burocrática de crear la presentación porque yo sé lo que tengo que decir y lo superviso. Pero en ese mismo ejemplo, imagínate que el R1, que está preparando la charla para el congreso y que no está tan habituado a hacer este tipo de cosas, decide delegar absolutamente todo el trabajo a la inteligencia artificial. Pues ahí tenemos un mal caso de uso, porque no sabe supervisarlo, no ha aprendido en el proceso de preparar una charla, por ejemplo, o preparar una presentación. Ya no te hablo de colorearla, sino de Sí. cómo se pone el Sí. contenido o cómo se comunica. Entonces, siempre que utilizamos estas herramientas, las tenemos que utilizar como copiloto, ¿no? Como alguien que nos ayuda y que nos echa una mano, nunca como alguien que hace todo el trabajo por nosotros. Y ese cambio de mirada sobre la herramienta, sobre la inteligencia artificial, lo cambia todo, porque al final una cosa te lleva a utilizarla mal y a que en lugar de aportar te reste, y esto es lo que se llama el de-skilling, ¿no? Es decir, que tú cosas que sabías las desaprendes o nunca llegarás a aprenderlas, el mis-skilling, ¿no? O que como copiloto te ayude y te potencie, ¿vale? Entonces, bueno, pues siempre hablamos de las bondades, yo creo que es importante también hablar de esos peligros. Y de cara a todo lo que has dicho efectivamente, ¿no? De la humanización del paciente, de los escribas. Claro, tú piensas que al final, si eres capaz de reducir un montón de tareas que te costaban mucho tiempo, ha hablado de lo de las guardias. Yo recuerdo que nosotros repartíamos las guardias entre todas las especialidades quirúrgicas del hospital, con los urólogos, por ejemplo, y había un día que nos sentábamos y estábamos 2 horas para repartir las guardias de un mes, porque no nos aclarábamos. Ahora eso ya no pasa, porque tú Lo mandas, buscas y le das al botón y te reparte aleatoriamente de forma equitativa. Bueno, pues esas 2 horas las puedes dedicar en formarte en esto, o en formarte en otra técnica quirúrgica, o en hacer las prácticas del robot, o lo que consideren, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que entender también qué pro y qué contras tenemos ahí. Pues parece que tenemos un proyecto importante e interesante, ¿no? La Oficina de Salud Digital. ¿Lo has testado un poquito ya con compañeros? Oye, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis? ¿Y qué feedback estás teniendo? Yo creo que la parte de, como hemos dicho, de formarnos desde una base está causando mucha ¿Verdad? inquietud. Quieren empezar ya. Y yo quiero recordar eso, que la persona que es aficionado casi a esto, esa persona ya se está formando. Yo los conocí a ellos hace, creo que ya más de un año, y esa persona no es el target, aunque obviamente no queremos dejarlo atrás, pero ese no es el target. Para mí lo más importante es la persona que no está en el Que barco. todavía no Claro, lo ve. Claro. Yo creo que esto puede ser importante para nosotros y además yo creo que tenerlo a ellos como compañeros para crear más sinergia puede ser interesante para formarnos y para más proyectos que vengan. Pues nada, estaremos encantados yo creo que tenemos que vernos dentro de unos meses, cuando esto ya esté funcionando, y que nos contéis, ¿no? Cuáles son los avances, cómo se está cogiendo, e incluso también me gustaría sentar en esta mesa en la próxima plaza, porque esta plaza la vamos a tener por todas las ciudades de España, la próxima sala de Santander, el próximo congreso. Entonces, pues bueno, también sentarme con alguien en ese momento que pudiéramos conversar sobre qué ha aprendido, cómo lo ve y cómo lo valora. ¿Os parece? Totalmente. Espero que ese día esté José, que es el ingeniero con el que trabajo Si no ha siempre. podido estar con nosotros, nos hubiera encantado oírle a él también. Y además siempre pone la parte técnica, ¿no? Yo creo que siempre es importante tener ese perfil técnico que nos apoye. Nosotros podemos llegar hasta un punto y a partir de ahí, pues hay gente especialista. Yo siempre digo, yo no soy experto en inteligencia artificial, yo soy experto en sacar tapones de cera. Lo que pasa que en mi tiempo libre hago otras, bueno, libre y no tan libre, otras cosas. Pero llega un punto en el que necesita realmente alguien que maneje de la parte un poquito más técnica, ¿no? Pues nos hemos enterado muy bien de todo, pero nos encantará tenerle también para que nos lo cuente. Pues muchas gracias por estar aquí y nada, nos vemos en la próxima conversación en la plaza. Gracias. Gracias.